nombre es Luz Arely Pérez Cortés. Tengo 26 años, soy del municipio de Chicoloapan, Estado de México. Estoy cursando el módulo 8. Soy del grupo M8C2G24021. El nombre de mi anteproyecto es La pérdida de las lenguas indígenas en México por la ignorancia, la discriminación de la sociedad. Mi anteproyecto trata sobre la discriminación e ignorancia que hay en mi comunidad hacia las personas indígenas por su forma de comunicarse y de vestir. De igual forma, en las escuelas ya no se habla la lengua materna de los alumnos, por eso hay discriminación. Los derechos humanos son conjuntos que una persona tiene para recibir un mejor trato, ofreciendo un valor inherente al ser humano, necesario con un proceso de acciones para la igualdad, solidaridad y subsidiariedad para todas las personas sin distinción alguna. Y los derechos humanos están unidos. La diversidad cultural es valorada, indispensable, la oportunidad de que las personas del mundo reconozcan la importancia histórica, natural y cultural de los lugares. La diversidad cultural explica la coexistencia y correlación, la igualdad y respeto entre varias culturas, expresada en la innovación y la diversidad de las identidades. La diversidad cultural y los derechos humanos se relacionan entre sí porque establecen el respeto junto asegurando a las personas, pueblos indígenas, protegiéndolos contra la discriminación o que violen sus derechos humanos. Mi objetivo de estudio es saber por qué en el Estado de México hay discriminación en mi sociedad hacia las personas que hablan otra lengua indígena. El nombre de mi comunidad es Chicoloapan, Estado de México. Es importante proteger los derechos humanos en mi sociedad porque son parte fundamental en la vida de todas las personas que conforman mi comunidad, ayudando al aumento del desarrollo, aportando la seguridad entre la justicia, elegir libremente la religión, habitar en un entorno sano con el mismo valor independientemente de la orientación sexual, por alguna capacidad diferente o por el origen, comunicando a las personas de nuestra comunidad para que la ignorancia y la discriminación se termine y las lenguas indígenas prevalezcan. El problema que elegí es la pérdida de las lenguas indígenas en el Estado de México, por la ignorancia y la discriminación de la sociedad. El problema consiste en que la sociedad no cuida las lenguas que nuestros antepasados dejaron, ya que hay ignorancia y la discriminación hacia sus habitantes. Debe de haber sensibilidad para reconocer, estimar, apreciar su conocimiento histórico y tradiciones. Esto hace que se evite el riesgo de desaparición de las lenguas indígenas. El derecho lingüístico de las lenguas indígenas regulariza la identificación y salvaguarda de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ya que estos deben ser iguales que el idioma español. Asimismo, todos los mexicanos tienen derecho a hablar la lengua de la que sea hablante sin limitaciones en público. Las preguntas de investigación son: ¿por qué las lenguas indígenas están en riesgo de desaparecer? ¿Qué podemos hacer como sociedad para que las lenguas indígenas sigan prevaleciendo? Como sociedad, ¿cómo se puede apoyar a los pueblos indígenas para que no se pierda nuestra cultura? Los objetivos son: explicar la importancia de las lenguas indígenas que están en peligro de desaparecer por la ignorancia y discriminación de la sociedad ante los pueblos indígenas para que no se pierdan nuestras raíces. Reconocer los derechos de nuestra sociedad al expresarse, no importando sus lenguas, para que sigan prevaleciendo estas lenguas por la igualdad que tenemos. Dar a conocer de dónde somos originarios, las riquezas de nuestras culturas, para que la comunidad crezca en valores. El problema que elegí es importante porque hay mucha gente en mi comunidad, especialmente en las escuelas y espacios públicos, que se burlan de la gente que habla otro tipo de idioma y por lo mismo no hablan su lengua materna. También están desapareciendo, ya que no se transmiten a nuevas generaciones, porque la mayoría solo hablan español. Ya no hay estudio en el lenguaje como era utilizado. Los conflictos políticos, porque aún
no son reconocidos legalmente ante la sociedad. Las instituciones de las regiones enseñan a las nuevas generaciones el idioma español e inglés, aunque su lengua materna va quedando poco a poco en el olvido. Las lenguas indígenas se distinguen ante los demás grupos culturales, pierden su interés por los cambios que hay, el crecimiento urbano, el analfabetismo, la migración, las condiciones de pobreza y la aprobación cultural. Delimitación espacial. Municipio de Chicoloapan, Estado de México, Colonia Venustiano Carranza. En el municipio de Chicoloapan, Estado de México, hay 175.053 habitantes, en el cual se realizará una encuesta al 10% de la población que vive en los cerros y colonias circunvecinas. Marco teórico. En esta primera página del periódico El Milenio habla sobre cómo las lenguas indígenas tengan más desarrollo, y que las nuevas generaciones ya solo siguen hablando con su lengua materna por la migración e ignorancia de la sociedad. En esta segunda página del Gobierno de la Ciudad de México explica cómo hay ya prevenciones para combatir con la discriminación mediante los derechos humanos que habitan en los pueblos indígenas. CONAPRED. En la siguiente página del Gobierno de México muestra un video de la diversidad cultural que existe. A mí en lo particular me da a entender que mis raíces mueren cada día por la ignorancia, por la falta de respeto de las personas, y tan bonito que es México, tan bello y colorido. En esta última página de la UNAM habla sobre el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas, también la diversidad cultural que existe en la sociedad y la protección de la misma. La metodología es cualitativa porque fue investigación sobre opiniones, creencias y valores. Mi experiencia en investigación científica en las ciencias sociales fue muy divertida, interesante y me gustó mucho, ya que en mi comunidad hay gente indígena que habla dialectos diferentes al mío, y observaba que hay mucha gente que los discrimina por lo mismo que su lengua es diferente. Con este proyecto aprendí todo lo que estas personas viven por la ignorancia que existe. No apreciaba a mi comunidad ni su gran diversidad cultural, que forma parte de mi identidad como ser humano. Fue muy buena la experiencia porque fue muy grato hacer esta investigación, ya que puedo demostrar que sí hay cultura en mi país y se puede hacer algo para que las lenguas indígenas prevalezcan. Así concluyo con mi proyecto. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga.